Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV. Como siempre, a través de Canal C Córdoba para toda la Argentina, Flow, y también a la audiencia de Colsecor, que también llega para toda la República Argentina. El menú de invitado y de temas que tenemos para hoy tiene que ver con un patrón en común, con un tópico en común, economía, eso que aparece como un déjà vu constantemente, ¿no? Por un lado, en el segundo bloque vamos a estar hablando con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Germán Daniele, acerca de la deuda que también aparece como un déjà vu siempre en los farmacéuticos, que operan como los intermediarios entre lo que le debe, por ejemplo, el PAMI y los afiliados que van a golpear la puerta a los farmacéuticos, por ejemplo, de barrio o de las cadenas farmacéuticas. ¿Cómo están? ¿Tan al día? ¿Qué se presagia en cuanto a esto? Que, repito, aparece siempre como una especie de déjà vu, esa deuda que afecta a los jubilados. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando con el contador Fabián Maidana. La economía argentina, ¿qué pasa con la inflación? ¿Estamos bien pero vamos mal? Algunos de los temas que vamos a estar hablando ya en el primer bloque y que ya pasamos a saludar. Hola Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo por estás, estar. Cristian? Un gusto, como No, siempre. gracias a vos, encantado. Lo decía al principio, aparece como un tópico, como una pregunta coloquial, si se quiere. ¿Estamos bien pero vamos mal? Los antecedentes hablan de esta macroeconomía que quiere arreglar Milei, pero la inflación viene dando para arriba. Exactamente. Desde hace ya varios meses la inflación mensual viene creciendo en cuanto al número mensual. Que se sienta en los bolsillos se siente de la gente totalmente común, en los ¿no? bolsillos de la gente. Parecía en algún momento que decían, che, el tema es tener superado el fiscal. Sí, equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal y mejor hablar de equilibrio fiscal, ¿no? Porque si cuando hay superávit fiscal quiere decir que se están cobrando impuestos de más. Algo pasa. Que se cobran impuestos y no se gasta la recaudación en lo que se tiene que gastar, que también está pasando, ¿no? Sí. Eso, por un lado. Y por otro lado decían, che, cuando el dólar está descontrolado, cuando frenemos el dólar se van a acabar también o van a mejorar los efectos que presionan sobre la inflación. Sobre la inflación. Sí. Sin embargo, un dólar frenado por la inflación. Y la ¿Cómo entenderlo? inflación, bueno, justamente porque no son las únicas causas, no era la única causa el dólar o la no emisión monetaria para frenar la inflación. Claro, es un detalle muy importante porque en el imaginario colectivo siempre aparece, aumenta el dólar, tiene que aumentar la inflación, no lo podemos parar, Claro. pero es muy multicausal. Exactamente, era una causa, pero no la única. Ahora, por ejemplo, primero está la velocidad con que la gente gasta el dinero, le quema el dinero en el bolsillo. Entonces, esa velocidad con que se gasta presiona obviamente sobre el tema monetario y hace aumentar la inflación. Otro tema es, se desancló la expectativa. A ver, ¿cómo es eso? El régimen, el relevamiento de expectativas monetarias Sí. que daba a diciembre de 2026. ¿En qué mes? En el mes de enero. En el mes de enero da un 24,2, a marzo da el 29,1. Ese relevamiento se hace con un montón de consultoras económicas financieras, con universidades y con las entidades financieras. Es como una especie de encuesta y de ahí se saca Una el encuesta, promedio. y de ahí se saca un promedio y claramente pasar del 22,4 al 29,1 significa que esas expectativas se van corriendo. Se van corriendo. Y ni hablar, digo, porque por primera vez el gobierno de Milei tiene un presupuesto, porque venía gobernando sin presupuesto, daba una inflación para el 2026 del 10%. Sí, ¿A cuánto estamos? Que se superó en 4 meses. Ya estamos, ya lo superó. Claro. Claro.
Y ese 29 y pico que hace el REM, por ejemplo, Sí. ya se ve, por ejemplo, en los bancos, en los créditos, a la hora de... Son datos que manejan todos los bancos. Totalmente, porque el REN se hace relevando también la información de las entidades financieras. Otra causa es el costo del capital de las empresas. A ver, hay tasas de interés activas. Sí, Esas tasas de interés activas quiere decir que las tasas están por encima de la inflación. Y eso aumenta el costo de capital de financiamiento a la hora de... las empresas a la hora de tener que endeudarse para aplicarlos a su actividad. Sí, Y por otra parte, otra causa es cuando el Banco Central compra reservas con emisión, sí. que todos dicen sí, pero esteriliza porque después vienen los bancos que pueden integrar parte de su encaje con títulos públicos y se lo compran al gobierno, o sea, compran títulos y ahí se esteriliza porque esos pesos que fueron al sistema vuelven al Banco Central. Es relativo, porque los bancos pueden integrar encaje con títulos, pero con un tope del 5% para integrar ese encaje, que es altísimo, que está en el 45% para depósitos a la vista y que es uno de los encajes más altos del mundo. Un encaje, En comparación con un en país comparación normal, con un digamos. país normal que tiene un 15 o un 20% de encaje. Eso lo hizo para absorber pesos del mercado, secar la plaza y contener el dólar. Bien, ahí quería hacer una pequeña pausa. Secamos el mercado de pesos, Sí. en la teoría de Milei o en un Sí. principio también de Caputo. Sí, sí, sí. Un banco central, que primero dijo Milei que lo iba a destruir, que no Sí, servía, sí, ahí que sigue iba a estando, ¿no? desaparecer, sí. Que es otra cuestión. Pero que la virtud parece ser que viene comprando reserva, algo que se le criticaba en su momento. Exactamente. Si bien se justifica por el tema de que dicen yo lo esterilizo, pero hay un tope en esa esterilización. Porque los bancos que compran para integrar encaje con un título, ¿y por qué hacen eso? Porque si lo integran con plata, la tasa es cero. Si Sí. lo integran con título, no les baja tanto el rendimiento, ni aumenta tanto la tasa que le van a cobrar al cliente. ¿Por qué? Justamente porque Sí. reducen, con esa rentabilidad, reducen el costo de inmovilizar dinero. Un título tiene rentabilidad y si pongo la plata en la cuenta central, no tiene rentabilidad. Pero eso tiene un tope de integración. O sea que yo tengo dudas que todo lo que dicen que se esteriliza, se esterilice. Hay una Por- duda planteada ahí. ¿Por qué? Porque los que esterilizan normalmente son los bancos con la compra De títulos. públicos, pero como tienen un tope de integración de encaje con títulos, cuando tienen, digamos, mayor encaje que lo que pueden integrar con títulos, Hay un desfasaje ahí. puede haber un desfasaje. Sí. O sea, intentan esterilizarlo, no sé si lo llegan a esterilizar. Si están llevando a eso, porque planteas la duda. Digo, ¿cómo se entiende que siga habiendo tanto cierre de locales, de industrias, que solamente haya sectores favorecidos, llámese energético, agropecuario, etcétera, pero sin embargo lo macro, que es lo micro en realidad, esa macro no termina llegando a lo micro? Exactamente. Primero hay una política de no protección de la industria. No, se abrieron... Claramente, se abrieron las importaciones Sí. con costos con los cuales no se puede competir. No, Imaginemos un que producto chino, hasta Estados Unidos tiene políticas proteccionistas con China. Imagínense nosotros sin protección. claro. Entonces, una apertura de las importaciones obviamente que afecta directamente a la industria y afecta al empleo, porque en el marco de la distribución del empleo en la República Argentina, los que mayor empleo generan son el sector industrial, el sector comercio, y los que menos, que son los que han bajado en cuanto al Producto Bruto Interno. Si bien el Producto Bruto Interno aumentó el 4% en los últimos 2 años, aumentaron básicamente en forma considerable el sector financiero. Sí, que son los que le va bien. El digamos. 24,7, no tan bien, o sea, aumentaron, ¿por qué? Porque cuando tuvieron que hacer un encaje tan alto y prestar menos,
a una tasa que rinde el título público más baja que la tasa de los préstamos, y vieron que ya el spread se les había achicado, tuvieron que hacer un negocio de volumen y no de precios, aumentar para que les los cierre. préstamos. Entonces aumentaron Sí. esos préstamos del 5% sobre el PBI que representan el cierre 2023, hoy está en el 12%. Sí, Ese crecimiento de préstamos ha sido del 500% aproximadamente en lo que es banca de empresas y en lo que es banca de individuos, en personas físicas, un 1000. Pero eso ha hecho que quienes se han endeudado más las personas que las empresas. ¿Y por qué? Porque ¿cuánto creció el endeudamiento en cuanto a préstamos personales? préstamos ¿Tenés personales el 1000%. 1000%. Sí, casi el 1900. Y paralelamente está creciendo la mora. Está creciendo la mora paralelamente porque había una pérdida del salario real, de que va del 2 al 18%, depende del sector. En el sector público es el 18%, si hablamos del sector público nacional es el 37%. Sí. Y en el sector industria, esa pérdida va entre el 2 y el 3. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Eso, más el desempleo, Sí. que es bastante importante justamente en estos dos sectores que concentran la mayor parte del empleo, que es el sector manufacturero y el sector de servicios. Ahí tenemos una pérdida de empleos también en los últimos 2 años, Que termina que más o menos un entendiendo- 70% es el sector, entre el sector industria y comercial, Sí. del sector privado, ¿no? Sí. O sea, el 70% es sector privado, resumiendo. Un 25% sector público y un 5% casas particulares. Claro, algo que va creciendo. Y el sí. deterioro del salario más la pérdida de empleo, evidentemente, que eso genera una retracción en la economía, y sin embargo sigue habiendo inflación por las causas que vimos primero. Seguramente. No te quiero meter en la política, pero la No, política por va favor. atado con la economía atado, sí. muchas veces. Y no tenés la bola de cristal de lo que puede llegar a pasar. Sí, sí. Pero has visto pasar varios gobiernos con diferentes Sí. administraciones económicas. ¿Qué se puede presagiar? Y te decía de la política, porque el año que viene hay elecciones, digo, y la economía suele mandar generalmente, ¿no? Nos acordemos la reelección de Menem en el 95, por ejemplo, mientras la economía ande bien, Exactamente. pero los resultados de la inflación más esa economía que no se vuelca a lo micro son señales. Totalmente. Yo creo que la economía es una ciencia social. Si se toman medidas que no sirven para el hombre, no sirven las medidas económicas, obviamente. Claro. Entiendo que hay países, los más desarrollados, Estados Unidos, Francia, Chile, por Italia, ejemplo, también. que Sí. tienen un déficit fiscal Controlado. controlado Sí. de un 2%. Pero un banco central totalmente autónomo, por ejemplo. Exactamente. Bueno, Estados Unidos no tiene problema por reparte dólares por todo el mundo. Portarlo. Pero digo, pero tienen tal vez un salario, no como el salario mínimo nuestro, que es de $250 en Argentina, un poco más alto, pero además tienen el salario implícito del Estado, que le da un montón de servicios y que eso le incrementa la calidad de vida. ¿Sabes qué te propongo para el próximo programa? Analizar la economía de Perú, por ejemplo, porque he tenido un montón de problemas políticos, pero la economía ahí no se toca. Exactamente. Para el próximo, si te parece. Bueno, cómo no. Gracias, Fabián. No, gracias a vos, Cristian. Corte y volvemos. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Estamos modernizando 165.000 luminarias LED en toda la ciudad. Mejoramos la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Junto a EPEC ejecutaremos esta obra que permitirá la readecuación integral del sistema de alumbrado público de Córdoba. Además, realizaremos tareas de mantenimiento y adecuación de la infraestructura existente, reduciendo fallas y optimizando el servicio en todos los barrios. Córdoba Capital.
will be there. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love. 9.000 millones de pesos es lo que el PAMI le adeuda en concepto justamente de las prestaciones del PAMI a los jubilados de la provincia de Córdoba. Una deuda que se acumula en 9 meses. ¿Y cómo están las farmacias que aparecen como el intermediario entre el PAMI, lo que tiene que prestar, y los jubilados? Por eso hemos convocado al presidente del Colegio Farmacéutico, Germán Daniele. Hola Germán, gracias por venir nuevamente. No, por favor, que un gusto, como siempre. Bueno, siempre aparecen ustedes en la escena porque, primero, digo, más allá que ya nos vamos a meter a hablar específicamente de la deuda que tienen con tus colegiados, pero aparecen en el medio, digo siempre, porque son los que tienen que dar la cara al jubilado, decirles muchas veces que no, porque hay farmacias chicas que no tienen esa espalda muchas veces para esperar que el PAMI le termine pagando a ustedes, Germán. Sí, yo recién te escuchaba en la introducción cuando dijiste intermediario y digo, no digas esa palabra porque Claro, enseguida, suena mal viste que, en la jerga de la mala política. Sí, viste que pareciera que somos una intermediación vacía. Claro. ¿viste? Y cuando realmente lo que hay acá es, primero, una contención, como bien decías vos, de jubilado, donde en las farmacias nuestras, son farmacias de barrio, de pueblo, el jubilado tiene nombre, tiene apellido, te Son tus conocemos. vecinos, Son mis Germán. vecinos, amigos Claro. ya con el tiempo, te conocemos todo el historial farmacológico, lo que llevas, lo que te haría mal si lo consumís. Si no tenés la receta, te damos el descuento lo mismo, después mientras la receta, si no te alcanza la plata, te fiamos. Esa no es una intermediación como para que reciba el trato que estamos recibiendo de parte del PAMI de justamente financiarse el PAMI con la economía de esas pequeñas farmacias de barrio que todos los días y con mucha angustia, ya te diría, están prendiendo velo para ver si pueden pagar sus compromisos porque se deterioró en el tiempo una cadena Porque de no pago. tienen la espalda, no estamos hablando No de una tenemos gran espalda. cadena No, de no, farmacia. nosotros habíamos logrado con distintas acciones institucionales desde el gobierno de Macri, digo esto para no politizar, siempre Claro. lo aclaro, porque Macri nos paga bien, Fernández nos paga bien y como que se empezó a deteriorar ahora. Habíamos logrado lo que nosotros llamamos un calce financiero. La A farmacia ver. tiene compromisos mensuales para reponer los medicamentos. Proveedores. Las droguerías, que es el principal sí. proveedor nuestro, donde reponemos los medicamentos que dispensamos. Nosotros tenemos vencimientos semanales, entonces logramos que el PAMI nos pagara un pedacito, pero toda la semana. Claro, en Toda la porción. semana recibíamos un pedacito. Con eso ustedes calzaban esa deuda. Nuestras presentaciones son quincenales, en quincenales cerramos la facturación, la presentamos, a los 15 días venía un pago y 30 días después venía el otro. En 2 pagos nos pagaban esa quincena. Perfecto. Cuando vos atendés en el tiempo, toda la semana te empieza a entrar un pago. Sí. La farmacia chica, la que antes no podía atender, logramos de esta manera que pudiera atender el PAMI sin endeudarse en la droguería. No le cubríamos el costo operativo porque también aclaremos que el PAMI genera mucho empleo, porque no es lo mismo el tiempo que uno le dedica al paciente PAMI que a otro. Y no renegamos de eso, es una realidad. Es una realidad. Entonces, la gran masa salarial del sector es por PAMI. Sí. Pero bueno, por lo menos habíamos logrado calzar el costo de reposición para que la farmacia chiquita, la de barrio, la que no tiene espalda financiera, pudiese también darle contención a nuestros jubilados. Porque en realidad esas farmacias están en aquellos lugares vulnerables donde por ahí cuesta tomar transporte para ir a buscar los medicamentos, donde no hay un grupo económico, una cadena ahí porque no es atractivo comercialmente, pero hay jubilados. Bueno, eso se había logrado en el tiempo y se entendía como una necesidad primordial para garantizar la prestación. Sí. No, sí. más allá del beneficio para la farmacia. Bueno, eso se deterioró. De repente dejaron de venir 4 de esos pagos, entonces la farmacia se le empezaron a acumular vencimientos que no podía abordar. Por lo tanto, calculo... Toda la sí. semana, entonces, llegó la farmacia a deber 4 resúmenes en la droguería, para que se entienda, Sí. y esto lo empezaron a dilatar en el tiempo, con el agravante que nunca nos decían, bueno, les vamos a empezar a pagar así, van a ser 4 a fin de mes. Silencio de radio. Incertidumbre. Y entonces un mes nos tiraban 2, otro mes nos tiraban 3,
a fin de mes. ¿Sí? Eso generó en el tiempo que quedaran siempre acumulados 4 vencimientos impagos. Nos Bien. empezaron a pagar a fin de mes los que se generaban en ese mes, sí. pero nunca nos pagaron los que nos quedaron debiendo. ¿Y hoy cómo están? El otro día recibimos 3 vencimientos, ¿sí? Sí. Ayer. Ayer. Sí, claro, ayer. claro. Se vencieron 2 más, o sea que de 4 habíamos pasado a 6, con los 3 achicaron los 2 O que sea que, correspondían a ver, por para entender, calendario Germán, y acortaron sí. uno de los 4. El Esa último sería pago lo que había sido en enero, para entender más o menos. No. Como te digo, hay pedacitos Sí. de cada periodo impago, Claro. ¿sí? Entonces tenemos pedacitos de febrero, pedacitos de marzo, digo, para que se entienda. Claro, pero todo eso va sumando, lo que quiero decir. Claro, lo que son Claro. 4 vencimientos que por Sí. contrato nosotros teníamos que cobrar, no los cobramos. No, lo que quería decir y explicar, digo, por más que sean pedacitos, si a vos te den de febrero, desde enero hasta ahora la inflación fue del 10%, digo, ahí también, como vos decís, se vienen financiando con los farmacéuticos, que no tienen esa espalda necesaria para hacerle frente a estas cuestiones. Más allá de que no se paga ningún tipo de interés compensatorio por esto, Claro. el problema de financiarse, es decir, yo también puedo plantear déficit cero si no pago. Claro. Ahora, y otra cosa que decimos, cuando viene el vencimiento del FMI, vamos y sacamos donde sea y pagamos. Sí. Creo que un país serio tiene que primero honrar sus contratos. Si Y queremos ser un sería país lo serio. lógico. Y la señal que le tenés que dar La seguridad vos. jurídica para la inversión. Porque, Cristian, si etcétera, yo te pero- digo que nos vamos a vincular de alguna Sí. manera, lo primero que te tengo que decir es cuánto y cómo te voy a pagar, porque son 2 variables muy importantes para cualquier economía. Si yo te digo te voy a pagar siempre, no te digo cuándo, ¿y vos cómo te acomodas? Claro. ¿Cuándo Sí, paga sí, la sí, tarjeta? sí, ¿Cuándo sí, paga los alquileres? O sea, eso es el tema, que te cambien las condiciones de regla tu principal Constantemente. cliente. Ahora, ustedes los farmacéuticos es como que ya están reacostumbrados, digo. Sí, lo que ya un por ahí poco no más, tenemos- un poco menos, como decías, con Macri, con Alberto Fernández, pero es Lo como que ya están muchos, ¿sabés, acomodados. que tengo mucha impotencia? Vemos que ya no tienen la espalda. Esto ha generado que muchas farmacias empiecen a quemar ahorros, capital propio, para poder cumplir con la droguería, porque el PAMI representa el 60-70% de la facturación de una farmacia. Sí. No es cualquier cliente que nos cambió las Cualquier obra condiciones. social. Nos cambió las condiciones nuestro principal cliente, el que más deuda nos generó en la droguería. Entonces, si ahora no viene esa plata, yo estoy muy endeudado a consecuencia del PAMI y no tengo la del PAMI para ir a pagar. Ahora, Germán, sácame una duda. Vos como delegado, como presidente de la segunda provincia más importante que tiene Argentina, cuando te toca ir a Buenos Aires, no sé cómo se llamará ese consejo, ¿cuál es la voz de Buenos Aires que termina mandando, como todo, como en el puerto, etcétera? ¿Esto lo hacen sentir a nivel nacional? Porque desde Córdoba solo tal vez Sí, podés tener poca fuerza. Sí, es lo que nos pasa normalmente, ¿no? Es que quedamos medio solos, por eso yo me tomo el tiempo de aclarar que es una cuestión política, porque cuando hay una sola voz que reclama, pareciera que hay otro objetivo del otro un lado. loco gritando solo Claro, en el convenio este lo sí. firma la Confederación Farmacéutica, que es Desde nuestro la- representante a nivel nacional. donde Córdoba no participa del directorio. Y le hemos hecho reclamo a la Confederación porque la verdad que hay un silencio llamativo. ¿Por qué? Porque a ese territorio lo favorece. ¿No están estas deudas que sí están en Córdoba, por ejemplo? No, sí. También, Sí, a sí, nivel el nacional. cronograma es Sí. nacional, cobra de igual manera el chiquito que el grande. Pero Y por te eso- llama la atención justamente Sí, ellos que em- tienen voz y voto en Buenos Aires, donde sabemos que Dios atiende en Buenos Sí. Aires. No llama solo la que tuviera atención. voz y voto, son los que ellos firman el contrato. Las Ajá. condiciones se discuten a nivel Directamente en nacional. Buenos Aires. En Y Buenos eso Aires. llama la atención justamente. porque Eso llama la atención. Aparecen ustedes solo peleando. Yo creo que por este manejo que tiene y que es de público conocimiento, el gobierno de las redes sociales, que cualquier cosa que uno haga pública se expone. Te matan en las redes se sociales, expone, los trolls. Sí. se expone Sí, sí. muchísimo a eso, pero también entendemos que mirá lo que pasó, que hubo una movida de los Intendentes. médicos, de los intendentes, Sí. de cosas. La problemática se puso en agenda por el conflicto. Si no hubiese habido conflicto, Sí, todavía sí, sí, estaríamos sí, sí, nosotros... Con una cuestión Bueno, personal. entonces ahí ¿no? se de- visualizó la problemática. Nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a los medios, de plantear la situación, que no era solo de Córdoba, porque también hemos llegado a medios nacionales, porque como te digo, por ahí llamativamente éramos casi la única voz que llevaba adelante el reclamo.
con acompañamiento de mensajes privados de otros farmacéuticos de otras provincias, que dicen, che, gracias a que alguien dice algo. Y como provincia fuerte. Como provincia fuerte, Claro. y con la convicción de que no tenemos mucho margen en la farmacia que nosotros representamos. Y el día que no queramos alzar la voz, nos tenemos que ir. Seguramente. Porque O van a hacer lo que yo siempre quieren, digo como que las quieren. farmacias que nosotros representamos, que son farmacias chicas, pequeña economía, creo que la única voz que tiene es la nuestra. Sí, porque no tienen poder de claro. compra. Las grandes cadenas tienen otra Las grandes manera cadenas de tienen otros comunicarse. plazos, tienen otros Seguro. descuentos, tienen Sí. otro acompañamiento del sector que las nuestras no la tienen. tienen. Las Que nuestras los no pequeños tienen, farmacéuticos. al no tener poder de compra, no tener financiamiento de la droguería, al no tener Sí. financiamiento sos dependiente 100% Muy bien. del pago de PAMI, Seguro. porque no tenés nada. No Pasemos, tenés, Germán, a lo provincial. Bien. ¿Cómo están con el APROS? Hasta ahora no se ha dicho nada. ¿Viene No. al día? ¿Cómo está? Porque es un gran sustento también de las farmacias. Sí, proporcionalmente te diría que es muy distinto a la... 60 te representa el PAMI, me dijiste. 18, 20 del APRO. O sea, hay una Para gran ponerlo. distancia. De todas maneras, yo he hablado con el titular de APROS, le he pedido una audiencia, el cual está por concretarse, porque justamente si bien se viene respetando el cronograma preacordado, ¿sí? Hoy los tiempos de la farmacia y la realidad de la farmacia ameritaría que por lo menos Que se charlemos achiquen una, ese tiempo. una revisión y que podamos Sí. tener desde parte del APRO también un gesto para acompañar al sector. O sea, el planteo sería, cuando pudimos acompañamos, hoy Pero ahora, ante la revisemos necesidad que medianamente. se sume ese 60% que representa el APROS, Y no es a consecuencia del PAMI, es a consecuencia del contexto, ¿no? Hoy tenemos un problema que antes no teníamos, que es el problema económico, se han caído las ventas. Y si al problema económico le sumamos ¿cómo un, se- un sí. desfinanciamiento, Sí. se hace muy sí. difícil. Dame tu especulación. A ver, hay un problema económico, se caen las ventas, pero eso requiere también más adquisición de medicamentos por todo lo que eso representa. Llamarle, no sé, no me voy a meter, pero del abanico de depresión hasta un montón de cosas, porque también crece la. ¿Sabes lo que la pasa, Cristian? Que población? la ¿Cómo? gente que se cae de la seguridad social, pasa a la parte pública y Claro. deja de ser cliente nuestro, paciente. Nosotros hablamos de paciente. Claro, ¿no? bueno, tiene que ver mucho con la desinversión del sector privado, ¿no? Clínica, etcétera, Ahí etcétera. estamos trabajando en un programa justamente de medicamentos con la provincia y Liliana Montero nos decía que desde que ellos asumieron la cantidad de beneficiarios del sector público pasó, beneficiarios o personas que cayeron en la asistencia del sector público, pasó de 1.200.000 a 1.700.000. Claro, te aumentó un 50% fácil. Bueno, Ahí. eso es gente que deja de consumir con receta en la farmacia. Antes a lo mejor esa persona iba con la receta de su obra social, podría ser APRO, hay gente, afiliados voluntarios de APRO, que a lo mejor hoy no lo pueden pagar y caen pasan al sector público. Ese paciente deja de consumir en la farmacia y va a consumir a la parte pública gratuitamente porque no tiene la posibilidad de pagar su obra o no tiene más su obra social porque lo despidieron o no porque tiene ha la caído posibilidad de de esa pagar clase su media. prepaga Claro. porque se le cayó el poder La adquisitivo. clase media ha caído mucho. Te propongo que para una próxima entrevista, ojalá que no sea por este tema No. que tienen que ver, que hablemos un poco de las cadenas farmacéuticas versus economía de esas pequeñas farmacias que vos decís de, Sí, también de los otro tema barriales, que ¿no? me parece que hay que abordar, que no se está abordando, el tema de las patentes, ¿no? Hay un tema ahí Me parece un tema fantástico y que que va a hagamos poner en pedagogía con riesgo eso. la sustentabilidad del sistema de salud si no tenemos algunos recaudos, ¿no? Me quedo con ese título. Dale. Germán, gracias por venir. Hasta la No, por próxima. favor, un gusto como siempre. Gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.